preocupación en la ciudad de Cuenca, pues este problema de escasez de combustibles genera inmovilidad cuando estamos al inicio de una intensa semana en la que paralelamente deben iniciarse las clases, lo que implica una mayor necesidad de transporte. Saludamos al economista Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Economista Erazo, bienvenido. Quisiéramos saber si es que nos ayuda usted a dilucidar qué es lo que está pasando realmente con esta falta de combustible. ¿Son problemas logísticos de Petroecuador o hay razones como esto que se ha argumentado de la disminución de los niveles en el Canal de Panamá, la restricción del tráfico de buques, mal clima en Santa Elena, lo que está incidiendo? Le damos la bienvenida. Don Gustavo, qué gusto saludarle y atraveso yo un fuerte abrazo a su distinguida audiencia. También un fuerte saludo a Rosana. Sí, en realidad este problema de la escasez de la gasolina extra con etanol de la Ecopaís no es nuevo en Cuenca. Realmente nos toma con mucha preocupación el hecho de que esto es reiterativo. No olvidemos de que hace 8 días ya se dio en Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del país, sucede problemas de escasez de gasolina. O sea, no estamos hablando de un problema menor. No olvidemos de que en el país se distribuyen varios combustibles para el sector automotriz. El diésel, ¿no es cierto?, que prácticamente es el 45% del consumo. Tenemos lo que se refiere a la gasolina extra, que es el 27%, y la gasolina extra con etanol, que prácticamente es el 29% del consumo del total automotriz. O sea, la gasolina extra con etanol, la Ecopaís, es un combustible que no solo se utiliza en Cuenca, se utiliza en todo lo que es el auto, se utiliza en la costa y se utiliza en el oriente. Pero principalmente donde se dan los problemas de escasez es en la ciudad de Cuenca. No se da en todos los lugares que este ratito acabamos de nombrar. Pero ya en esta semana, ya los problemas no solo se dieron en Cuenca, también ya hay reportes fuertes en Morona, Santiago, donde las estaciones de servicio están sin combustibles. E incluso ya nos dieron reportes ayer en la tarde de que tenían problemas con el stock en gasolineras que se abastecen de Pascuales, ¿no es cierto? Entonces, la situación es grave. Es una pena que el gobierno no acepte que hay un problema de escasez de combustibles y que esto que está sucediendo en Cuenca es simplemente la punta de un iceberg. Lastimosamente, la política hidrocarburífera que ha manejado este gobierno ha sido pésima. Y eso se demuestra, primero, porque no olvidemos que hace 1 o 2 meses el ministro informó de que iban a mejorar el octanaje de la gasolina Ecopaís de 85 a 87 octanos, y después dijeron que se aplazaba, y últimamente ya dijeron que eso no va. Sacaron una gasolina de 89 octanos que el mercado no aceptó y que se les anticipó que iba a ser un fracaso ese experimento del gobierno, y así fue. Es un fracaso. Es un producto que apenas representa el 1 por 1000. No, este gobierno no fue capaz de defender al Estado para evitar de que tengamos que estar vendiendo como país al transporte de placas peruanas. Después de un mes tenemos que venderles ya a ellos a precios subsidiados. Se supone que los subsidios son para el país, para los ecuatorianos, pero lastimosamente estamos obligados a esta situación. En este gobierno que ofreció duplicar la producción petrolera, también se le ocurre poner cupos a 455 estaciones de servicio para que pueda limitar las ventas del diésel, porque supuestamente hay un incremento de consumo de diésel, o mejor dicho, no hay un justificativo de las ventas del diésel al sector camaronero. Sí, ya puede ser que exista eso, pero acá en Pichincha hay camaroneras, en Cuenca hay camaroneras, ¿no es cierto? En Imbabura hay camaroneras. O sea, hay una situación antitécnica que están fijando cupos, y que este momento solo con la gasolina Ecopaís ya se sienten los problemas, pero en estos días, que son los últimos días del mes, se van a sentir problemas muy agudos en lo que se refiere al consumo del diésel.
Y eso no afecta solo a las estaciones de servicio, eso afecta al transporte público, afecta también al transporte pesado. Y justo en esta temporada en la que estamos iniciando clases. Algo que queda flotando en el aire, economista Erazo, y que requiere respuestas a lo que se está dando es una suma de problemas logísticos de Petrocomercial, de Petroecuador. Tiene que ver también con problemas económicos, son errores o son a lo mejor producto de alguna política que esté implementando el régimen. Lastimosamente, política errada, porque en realidad no existe una política. Lo que ofrecieron algún rato, incluso ofrecieron vender las gasolineras de propiedad de Petroecuador, ni siquiera eso fueron capaces. Pero lo que sí, hay que tener en cuenta de que si hay problemas de stock, ¿no es cierto?, se debería solucionar con mayores capacidad de almacenamiento de tanquería para este combustible, ¿no es cierto? Y por último, si hay problemas con la Ecopaís, ¿por qué no distribuyen como extra, como gasolina extra, como lo hacen acá en el resto de la sierra, acá en Pichincha, en Imbabura, en el Carchi, ¿no es cierto? ¿Por qué ese capricho de seguir utilizando el La etanol? gasolina extra no ha escaseado en donde se vende. La gasolina extra, no hay problemas con la gasolina extra. Hay problemas con la gasolina extra con etanol, que es la Ecopaís. Se habría que Y esa, pensarse que quizá importaciones de etanol es lo que está conspirando. bueno, no olvidemos de que solo porque tiene un porcentaje mínimo de etanol, el subsidio se incrementa en 69 centavos por galón. Uno dice, bueno, 69 centavos por galón. No, son 69 centavos por galón en un mercado que representa al año 600 millones de galones. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas. Que eso el gobierno podría evitar, podría disminuir, disminuyendo el consumo de este etanol, ¿no es cierto? Tendrían que averiguar y transparentar las cifras Petroecuador, ¿no es cierto? Cierto es, como dijo el ministro en algún momento, de que no hay como pedirle mucho a Petroecuador porque Petroecuador no tiene ni contabilidad, ¿no es cierto? Sí, pero por lo menos deberían transparentar las cifras y decir, bueno, tenemos esta capacidad de almacenamiento, tenemos problemas de los buques que llegan desde Panamá, ¿no es cierto? Esta situación no es nueva, pero ya deberían tomar medidas, porque no es justo lo que está pasando en este momento con Cuenca. Como decía al inicio, Cuenca es la tercera ciudad más importante del país y donde existe, no es la primera vez, y esto es reiterativo. Y no olvidemos de que esto está pasando con la Ecopaís. En estos días vamos a hacer un análisis de lo que va a pasar con el diésel. El ministro Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, al referirse a los resultados de la consulta popular del Yasuní, dio declaraciones en el sentido de que ahora le tocará al gobierno, no sé si a este o al que viene ya próximamente, disminuir el subsidio a los combustibles o incrementar impuestos. Tomando la primera parte, esto de disminuir el subsidio, ¿qué mecanismos tendría el gobierno para hacerlo cuando estuvo el propio gobierno contra la pared, presionado por la CONAIE y por otras organizaciones de carácter popular para que se focalice el subsidio a los combustibles? No lo hizo. ¿Cómo podría hacerlo ahora? Bueno, los subsidios de por sí no son ni buenos ni malos. Los subsidios depende cómo se los aplique y a quién se los aplique. Lastimosamente aquí los subsidios fueron aplicados a todo mundo y abierto durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la forma de aplicar estuvo mal. Quienes se beneficiaron eran quienes más recursos tenían antes que quienes tienen menos recursos. Entonces, eso afectaba bastante en lo que era la aplicación de los subsidios. Este gobierno, ¿no es cierto?, tuvo la oportunidad histórica de aplicar una focalización de los subsidios. ¿Por qué? Porque los sectores sociales le exigían al gobierno de que focalice los subsidios. Imagínense, se dio una oportunidad histórica para que el gobierno focalice los subsidios de los combustibles. Sí, los subsidios tendrán que tarde o temprano, tendrán que disminuirse y tendrán que focalizarse. Sí, pero lastimosamente este gobierno no aprovechó esa circunstancia. Sí, puede ser una alternativa, ¿no es cierto?,
pero si es que en realidad son los 1.200 millones de dólares que dice Petroecuador, porque no olvidemos de que el petróleo que sale del bloque 43 es un petróleo de API 14, es un petróleo súper pesado, ¿no es cierto? Y que según los registros de exportación del Banco Central y de Petroecuador, lo que nosotros exportamos lo mínimo es de 17 API. O sea, ¿qué pasa con ese 14? Se utiliza en las refinerías para sacar un producto como residuo, o ese producto se lo mezcla con el petróleo liviano, ¿no es cierto? Y que por eso es tan alto el castigo. Entonces, claro, primerito deberíamos verificar cuánto mismo es, ¿no es cierto? Porque gran parte de que se haya perdido esa consultoría, esa consulta, ¿no es cierto? A nivel nacional, eso significaba de que eso fue porque Petroecuador no dio las cifras transparentes a tiempo para poder definir cuánto era el beneficio y cuánto no era el beneficio. Y hay que tener en cuenta una cuestión, de que con o sin explotación del bloque 43, la crisis económica en la que vivimos va a continuar. Economista Erazo, estamos a muy pocos días. En el 15 de octubre estaremos nuevamente yendo a las urnas. ¿Cuáles son las expectativas de este próximo gobierno? Un gobierno realmente corto, el tiempo para ejercer la administración no será más allá de 1 año, 6 meses. En esta materia que hemos estado conversando, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las acciones que deberían cumplirse en este corto lapso? Bueno, primero el nuevo gobierno debe tener en cuenta de que la política petrolera no es solo la producción petrolera, como lo tomó en cuenta este gobierno que está de salida, que le puso mucho énfasis en la producción petrolera, ¿no es cierto? Y que los resultados fueron nulos. Hay que tener en cuenta de que la producción petrolera, la política petrolera, la política hidrocarburífera, es toda la cadena de valor. O sea, no puedo yo incrementar la producción petrolera si primero no incremento las reservas. Entonces, primero, ponerle énfasis en lo que es la prospección, todo lo que es la producción, el transporte, el almacenamiento, ¿no es cierto? Todo lo que es la refinación y ponerle mucho énfasis en lo que es la importación de combustibles y la comercialización nacional de combustibles. O sea, si hacemos un análisis en conjunto, ahí sí podemos estar hablando de política petrolera, ¿no es cierto? Si es que nos preocupamos solo de la producción y descuidamos el resto, ahí teníamos muchos errores como tuvo este gobierno. Volviendo al inicio, economista Erazo, ¿qué expectativas podemos tener acá en el sur del país de que la distribución de gasolina se normalice? Bueno, en razón de que se acaba de demostrar, ¿no es cierto?, de que el stock de almacenamiento es limitado, ¿no es cierto?, de que hay que ir a traer el combustible desde Pascuales para vender las estaciones de servicio en Cuenca. O sea, eso incrementaría totalmente lo que es el poliducto. Deberían enviarlo por el poliducto, este centro de distribución que tenemos acá en Chayabamba. Sí, o sea, la idea es de que llegue para Chabamba, pero les estaban llamando a las estaciones para que vayan a retirar de Pascuales, ¿no es cierto? O sea, imagínense lo que es el costo de ir a traer el combustible desde allá. Esperamos de que ya llegue el combustible a través del poliducto, que llegue a Chabamba, ¿no es cierto?, allá a Cuenca. Esperemos que en el transcurso del día y de los 2 días, suponiendo de que ya está todo normalizado, de que ya empiece a llegar el combustible. Estamos nosotros a la expectativa de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, para hacer un pronunciamiento general. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo ha llamado a una rueda de prensa para el día miércoles, porque lo que está sucediendo este ratito en Cuenca es uno de los problemas que está sucediendo y que va a suceder y que se va a agravar con la situación en lo que está sucediendo con el diésel y lo que va a suceder con el diésel. Entonces, sí, el miércoles, en función de lo que hagamos una evaluación de lo que está pasando en estos días, esperando, haciendo un acto de fe, nuevamente haciendo un acto de fe de que va a estar toda la distribución bien, nosotros estaremos
pronunciándonos oficialmente a través del directorio el día miércoles. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, las explicaciones que usted ha dado en esta situación que sigue siendo incierta. Han escuchado al economista Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Son las 8:16. Consejos nutricionales.